Muy buenos días. Estamos en la casa de Dios y vamos a abrir el Salmo 24. Por favor, abra su Biblia en el Salmo 24. Les había indicado que es muy prudente escucharle primero a Dios y después oramos. Entonces, en el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado el alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Estamos aquí para buscar a nuestro Dios, para que Dios nos hable. Y la gran verdad es que Él es el que nos busca a nosotros. ¿Está de acuerdo? Él es el que pone en nosotros el querer para estar aquí presentes. Entonces, puestos de pie, por favor, vamos a cantar. Vamos a alabar a Dios. Y si hay alguien nuevo que ha venido por primera vez, le damos la más cordial bienvenida. Alce la mano si hay alguien nuevo. Parece que no tenemos invitados. Entonces cantemos, alabemos a nuestro Dios. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Gracias, qué lindo. Quiero contarles que estuve hablando con Martita Pino y me pide oración. Una sobrina de ella está con algo en el cerebro y también no me acuerdo qué es, un primo creo que está mal de salud. Entonces invito que oremos, por favor. Padre eterno, estamos aquí gracias a tu amor. Estamos aquí para adorarte, para bendecir tu santo nombre y para decirte, Señor, que todo lo que estamos haciendo es solamente para honra y gloria de ti. No son nuestras voces, no son, Señor, es lo que elevamos del corazón, lo que te agrada. Y Padre, examínanos. Tú conoces nuestro corazón y si hay camino de perversidad, no permitas que sigamos adorándote. Como tú dijiste, Señor Jesucristo, que salgamos y dejemos la ofrenda afuera.
Y cuando ya estemos bien con nuestro hermano, que podemos entrar al templo para adorarte. Oh Dios, tú eres santo, 3 veces santo. Y por eso, Señor, te pedimos, oh Dios, que la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de todo pecado, para poder presentarnos delante de ti como un sacrificio vivo, santo, agradable. Gracias, Dios, gracias por estar aquí en tu casa. Te honramos, te adoramos, en el nombre que está sobre todos los nombres, en el nombre de aquel que nos amó tanto, que dio su vida en rescate por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Seguimos cantando. Sí, seguimos cantando una linda canción. Acompáñenos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. ¿Hay alguien que está cumpliendo años o que ha traído su invitado? Pueden sentarse. Bueno, o hay alguien que puede pasar acá a dar un versículo de memoria. Sí, pasa por favor. Después de Lucía, ¿hay alguien más que puede dar un verso de memoria? La palabra de Dios tiene que ser memorizada. ¿Recuerdan que les dije eso? A ver, vamos a escuchar a mi querida. Hay un Salmo 103 que a mí me gusta mucho, que dice: bendito sea Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendito sea Jehová, porque Él me saca del hoyo de la vida, Él sana mis dolencias, Él me hace justicia y Él me cubre de favores y misericordias. Y hay otro que yo siempre le clamo cuando estoy angustiada, que dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarte, Salvador mío y Dios mío. Qué lindo, felicitaciones. Muy bien. ¿Hay alguien más? A ver, venga, mi Normita querida. Espera, primero la Normita. Buenos días, voy a decir el Salmo 150.
Toda la orquesta alabe al Señor. Alaben a Dios en su templo. Alaben en su firmamento poderoso. Alaben a Dios por sus grandes obras. Alaben por su tremenda grandeza. Alábenle alábenlo al Señor con trompetas de júbilo, con arpa y con lira. Alaben al Señor alábenlo con panderos y danza, con flautas y instrumentos de cuerda. Alábenlo al Señor con platillos resonantes, alábenlo con platillos sonoros. Todo lo que respira, alabe al Señor. Qué bello, lindo, Normita. Felicitaciones. Todo lo que respira, alabe al Señor. A ver, mi querida Ruby, ¿qué vas a ver? Gracias. Yo doy el Salmo 41:1. Dichoso el que piensa en el débil. El Señor lo librará el día de la desgracia. Qué lindo. Salmo 41:1. Dichoso el que piensa en el débil. El Señor lo librará de la venganza. Interesante, ¿no? Bien, sigamos cantando. Pongámonos de pie. Esta pie canción nuevamente. tiene una hermosa letra. Es nueva para algunos, pero para nosotros de la vieja guardia quizá ya hemos escuchado. Dice: en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, por doquiera contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Acompáñenos. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en tu inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Bueno, para repaso, primera vez, la próxima la vamos a hacer mejor. ¿Les parece? Tome asiento. Muy lindo. Una confianza grande que tenemos es que Dios cuida de cada uno de nosotros. Ahora vamos a escuchar el mensaje. El pastor Marcelo tiene un delegado. Pasa, por favor, y preséntate, porque nadie te conoce, no saben ni quién serás. Es un pastor de aquí de la iglesia, un pastor jovencito, guapito, ¿qué más digo? Preséntate, por favor, para que sepan quién eres. Buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Mi nombre es Javier Gudiño, soy pastor de niños, adolescentes y jóvenes aquí en la iglesia. Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir el mensaje de la palabra en esta mañana con ustedes. Vamos a orar. Amado Dios, tú eres santo, Señor. Tuya es la gloria y la honra, bendito Padre Celestial. Te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites recibir de ti, adorarte, Señor, levantar nuestras manos a ti en adoración y derramar nuestro corazón delante de ti en humildad, Señor, sabiendo y conociendo tus promesas, Señor, de que tú al corazón contrito y humillado no desprecias, Señor, y que inclinas tu oído a nuestra oración, a nuestra necesidad en esta mañana. Señor, que tu palabra
y que tu Espíritu Santo nos lleven a toda verdad en estos minutos, Señor, que vamos a repasar tu palabra en el Evangelio de Marcos. Bendice este tiempo y bendice la vida de cada una de mis hermanas, Señor, y de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aló. Ok. Me voy a bajar, disculpe, porque me siento muy lejano allá arriba. Quiero que me acompañe con su Biblia a Marcos capítulo 6. Marcos el capítulo 6, por favor. En su Biblia tiene un título en esta porción que dice Un profeta sin honra, pero en el bosquejo hemos colocado los cuestionamientos al siervo. Los cuestionamientos al siervo, para seguir con la serie que el Señor nos ha ido mostrando hasta aquí. Voy a leer de los versículos del 1 al 6, que son los pasajes que vamos a estudiar en estos minutos. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que lo oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos e imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Por la incredulidad de ellos. Si bien muchos se acercaban a Jesús para que Él los sane, les imponga las manos y a través de la vida de Jesús obre un milagro en la vida de estas personas que lo seguían o se reunían en expectativa alrededor de Él, el mensaje de Jesús siempre estaba en cuestión. Jesús tenía casi siempre que presentar las credenciales de quién lo había enviado, de quién venía su poder. Y vamos a ir viendo en algunos pasajes algunas declaraciones del mismo Jesús y que la Biblia hace de dónde viene la sabiduría, de dónde viene el poder y de dónde venía este compromiso de Cristo para cumplir su rol. Ok, ubicados en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. Las primeras dos preguntas que saltan ahí son: ¿de dónde sacó tales cosas? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? Cuando inicia el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, se dice que Jesús se sentó y empezó a enseñar con autoridad y que las multitudes lo escuchaban. Y en esa predicación del famoso Sermón del Monte que inicia con las bienaventuranzas, parece que Jesús presenta un tipo distinto de enseñanza. No tanto en su forma, porque ya la forma de enseñanza judía, ¿no?, que era un poco más gráfica, analógica, haciendo comparaciones o utilizando algunas parábolas, era conocida por ellos. Pero lo distinto era que Jesús le hablaba a las personas que eran consideradas por la sociedad indignas o bajo maldición, o personas que estaban separadas de la sociedad, los pastores, agricultores,
médicos que eran considerados oficio de ladrones, cobradores de impuestos, pecadores, prostitutas. Jesús no tenía reparo en llegar a estas personas con su buena noticia o su evangelio. Enseñaba con sabiduría, con profundidad, pero a la vez con tal sencillez que todos podían entender su mensaje. Cuando hablaba con los fariseos, en el caso de Nicodemo, enseñaba con profundidad, pero aún este hombre no pudo entender lo que era nacer de nuevo. Un hombre letrado, un hombre que conocía la ley, un hombre que tenía reflexión, no pudo entender lo que era nacer de nuevo, caso que pescadores como Pedro pudieron entenderlo. Así que aquí está Jesús enseñando, y la cuestión de dónde viene su sabiduría. Quisiera que alguien, por favor, busque Juan capítulo 7, versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16. Hermana Odette, si lo puede leer. Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Ok. Jesús dice ahí, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. El mes anterior estuvimos haciendo los devocionales y recibiendo las prédicas del libro de, la carta de Santiago. Y en el capítulo 2 de Santiago se habla de estas clases de sabiduría. Y hablando de la sabiduría del cielo, dice que es compasiva, dice que esta sabiduría produce paz, siembra en justicia y cosecha en paz. Esa es la sabiduría de Dios. Y Jesús dice, la sabiduría viene del que me envió. Conocemos muchos de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Así que un llamado que nos hace Jesús a través de este evangelio hoy es a buscar esa sabiduría que viene del cielo. ¿Cómo? Primero nos decía Santiago antes en su carta que cada uno puede pedirla y Dios no se la negará a nadie. Yo puedo buscar esa sabiduría que viene de Dios en oración. Debo hacerlo. Debo buscar esa sabiduría que viene de Dios en oración. Pero luego dice que debo sembrar en justicia para cosechar en paz. Jesús enseñaba en justicia, en amor. Cosechó en paz algunas veces, otras veces lo querían lanzar por un precipicio. Pero el llamado que nos hace Dios es, primero, que en el temor de Dios busquemos la sabiduría del cielo, en oración, en un hábito de vida de justicia y de paz. Jesús nos dice que su sabiduría viene del que lo envió. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. ¿Alguien lo tiene? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice que en Cristo Jesús, ¿no? Él se ha hecho sabiduría, ¿qué más? Redención, justificación y santificación. Esta sabiduría que viene del cielo y que Jesús dice que viene del que lo envió, ¿no? Ha producido en nosotros redención. Jesús ha pagado el precio de sangre por cada uno de nosotros. Nos ha justificado por la fe en Jesús. Nos ha salvado. Y ahora esa sabiduría nos santifica, quiere decir, nos acompaña, nos discipula, nos habla, nos renueva cada día. La santificación es un proceso de vida en el cual el Señor Jesucristo trabaja con nosotros
haciendo que cada vez menguemos el yo y siga creciendo Él en nosotros. Segunda cosa, esta sabiduría que Jesús dijo viene del que lo envió, ha producido en nosotros redención, justificación, salvación y santificación. Juan 10:30, ¿alguien tiene? El Padre y yo somos uno solo. El Padre y yo somos uno solo. Y cerramos este punto respondiendo a estas preguntas de los que estaban en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? ¿Qué es esta sabiduría que se le ha dado? Jesús dice, mi sabiduría viene del que me envió. La sabiduría de Dios en Cristo ha producido redención, salvación, justificación y santificación. El Padre y yo somos uno. Y la oración de Jesús por sus discípulos en Juan 17 también fue de que seamos uno con Él. Que seamos uno con Él. ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios? Levante su mano. ¿Quiere sabiduría de Dios en su vida? ¿Quiere sabiduría de Dios en su vida? Número 1, pídala al Señor. Él no se la va a negar. Número 2, en Cristo, que Él, su sabiduría, le ha dado redención, salvación, justificación y lo está santificando. Pero es nuestro llamado ser uno con Dios. Nuestra relación personal es clave. Nuestra disciplina espiritual es clave. ¿Ok? Puede responder usted allí a la pregunta entonces, ¿de quién viene la sabiduría de Jesús? ¿Ya? Usted puede responder ahí en base a los pasajes que hemos visto. Segundo, otras preguntas que surgen en la sinagoga. ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? También preguntaban. Jesús devolvió la vista al ciego, sanaba leprosos, expulsaba demonios. Los demonios se le sujetaban y en el capítulo anterior usted vio esto en Marcos 5. ¿Cómo se explica este poder? ¿Cómo se puede explicar el poder para hacer milagros? ¿Ha visto alguien algún milagro de Dios alguna vez? ¿Sí? ¿Algunos? Vaya por favor a Lucas capítulo 4. Correcto. ¿Cómo explicar de dónde viene el poder de Jesús para obrar milagros? Lucas 4:18 nos da la clave. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año favorable del Señor. Esta declaración tiene dos líneas. Una manifestación espiritual, porque hay ceguera espiritual, porque hay enfermedad espiritual, hay opresión espiritual, hay cadenas espirituales, pero también una manifestación visible del reino de Dios. Porque sanó o no sanó ciegos el Señor. Liberó o no liberó endemoniados. Lo hizo. Y por la fe en Jesús hemos alcanzado salvación, el más grande milagro y acto de amor de nuestro Señor. El poder para obrar milagros en Jesús viene del Espíritu del Señor. Jesús reconoce que el Espíritu del Señor es el que lo ha ungido.
Él podía decir, yo tengo el poder para hacerlo, pero él dice, el Espíritu del Señor, o sea, el que me envió nuevamente, es el que me ha ungido para. Quiere decir que Jesús se mostraba en el Cristo hombre no como una estrella que quería brillar, sino como una luna que brillaba por efecto de aquel sol o la luz del más grande que estaba detrás de él, que lo autorizaba, que lo había enviado. Y a veces, mis queridos hermanos, tenemos que salir de esa idea de estrellitas, de querer ser las estrellas. La unción no es de Dios, el poder es del Espíritu del Señor. Y Él nos ha comisionado por su Espíritu a nosotros los creyentes a continuar con esta obra de dar vista a los ciegos, de libertar a los cautivos, a los oprimidos y seguir pregonando el mensaje de salvación. El Señor lo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Y nos decía ahí que también íbamos a contar con su respaldo y que Él iba a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ¿no? Ok. ¿De dónde viene el poder de Jesús para hacer milagros? Según Lucas 4:18, ¿quién le otorga a Jesús el poder para hacer milagros? Usted puede responder ahí en sus líneas. Avancemos. Otras preguntas que surgen en la sinagoga. Dice, ¿no es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Jesús fue juzgado por su contexto familiar. Ser carpintero, si bien era un oficio donde se relacionaba con gente de élite, o sea, sus clientes que le pedían las obras a los carpinteros, el oficio seguía considerado entre oficios que la sociedad consideraba bajos. Jesús no tenía el contexto, según la gente de la sinagoga, para ser un maestro, para enseñar, para tener sabiduría o ese tipo de sabiduría que los impresionaba en su incredulidad. Preguntémonos si nosotros alguna vez hemos juzgado a alguien por su contexto. ¿Ha escuchado ese dicho que dice, nunca juzgues a un libro por la tapa? Nunca juzgue a un libro por la tapa. ¿Hemos juzgado alguna vez a alguien por su contexto o alguna vez he sido juzgado por aquello en algún momento de mi vida? ¿Hemos sido juzgados por nuestro pasado, por nuestro contexto? Porque tal vez no tengo tal apellido o no vengo de tal linaje. Si eso ha pasado en su vida, a Jesús también le pasó, y eso debe tenerlo claro, que en Él tiene alguien que puede entenderlo en su debilidad. Pero Jesús no se quedó ahí. La diferencia y la invitación que nos hace Jesús es a no quedarnos en ese prejuicio, en guardarnos nosotros de hacer juicios anticipados, pero también no quedarnos cuando alguien ha hecho ese prejuicio sobre nuestra vida, sino en amor bendecir a esas personas, orar por esas personas y no detenernos en la extensión del reino de los cielos, seguir predicando. Hoy el creyente está en el ojo del huracán, en el ojo de la tormenta. Hoy muchos jóvenes cristianos, le digo de primera mano porque me escriben a mi celular, están buscando formas de aprender cómo defender su fe porque en sus universidades están siendo atacados.
Hoy el creyente está en el ojo del huracán, es cuestionado, es visto como un odiador. Esas son las palabras que se usan. Por denunciar el pecado o la injusticia. Y en nombre del amor y la diversidad, pues se dicen muchas cosas. Lamentablemente también ha habido malas expresiones de parte de la comunidad de creyentes. Pero el asunto aquí es que usted y yo siempre estaremos en cuestión como Jesús lo estuvo. El asunto no es defender la idea de que existe un Dios, porque eso no hace la Biblia. La Biblia presenta a Dios. No presenta el argumento de cómo comprobar que Dios existe, simplemente lo presenta. Así como presenta a Jesús como Mesías, como Señor y como Salvador. Y eso debe conectarse entre nuestra declaración y nuestro estilo de vida. Es necesaria la confesión y es necesario el hábito. No puede estar el uno separado del otro. Alguien puede decir, es que yo predico sin hablar. No se puede. Tiene que hablar también. Tiene que confesar el nombre de Cristo. Tiene que disciplinarse en la palabra para conocer el texto y no desconectarse de la realidad que vive, del tiempo en el cual vive la nación, usted como ciudadano e hijo de Dios, para que tenga de parte de Dios sabiduría y cómo seguir extendiendo el reino en este siglo, en este tiempo. No importa el contexto. Puede llenar usted ahí esa línea, ¿no? Finalmente, Jesús manifestó en esta ocasión que ningún profeta es honrado en su propia tierra, ni entre sus familiares y en su propia casa. Jesús no pudo realizar allí ningún milagro, nos dice Marcos, excepto sanar a unos pocos enfermos por la imposición de manos. ¿Le ha pasado que usted quiere llegar a sus hijos que tal vez no conocen de Cristo todavía? A sus nietos, a sus hermanos. ¿Le ha pasado que quiere llegar a los suyos y a veces no lo quieren escuchar? Y viene la frustración en el anhelo de querer que la familia llegue a los pies del Señor. Cristo nos invita a que no descansemos en esa empresa de seguir llevándoles el Evangelio. Pero que no nos frustremos tomando su modelo. A él también le pasó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero eso no desarrolló en Jesús un pensamiento egoísta o produjo enojo en él, de decir, están condenados. No. Él no descansó en predicar, no desistió en seguir obrando milagros, porque él dijo que su comida es hacer la voluntad del que lo envió. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Eso está en Juan capítulo 4, versículo 34. Ahora, la incredulidad de estos hombres en la sinagoga trae asombro a Cristo. ¿Usted cree que a Dios algo lo puede sorprender? ¿Algo puede sorprenderlo a Dios? ¿Jesús es Dios? Amén. Y a Jesús lo sorprendió la incredulidad. A Jesús lo sorprendió la incredulidad. ¿Qué tal nivel de incredulidad habrá sido para que el Señor tal vez se haya llevado la mano a la cabeza, a la frente? ¿Quién sabe cómo habrá sido la reacción
pero se asombró de tanta incredulidad. ¿Por qué? Porque ellos habían visto a los ciegos recobrar la vista. Porque ellos habían visto a los cojos levantarse. Y habían visto a los demonios sujetarse. Y ni así creían. Ni así creyeron. Y descansa una promesa en la palabra. Bienaventurados los que no han visto y creen. Y creen. Ellos que tuvieron a Jesús ahí al lado, no creyeron. Los que creyeron fueron bienaventurados. Ahora, imagínense cuán bienaventurados es usted y yo, que a pesar de no haber visto, hemos creído. Que a Dios no le sorprenda nuestra incredulidad. Cuando terminemos de orar y digamos en el nombre de Jesús, no digamos, ojalá el Señor haga el milagro. No, pues. Porque el que ora debe creer que le hay, pues, que el Señor va a responder. Más bien decir, Señor, aumenta mi fe, ayúdame a creer. Con un corazón humilde. Así que la incredulidad de ellos trajo asombro a Cristo. Pensemos en esto. He detenido bendiciones de Dios en mi vida por causa de la incredulidad. ¿Se ha sentido como un profeta sin honra al llevar el evangelio a los suyos? ¿Puede llenar ahí? ¿Puede responder usted esas dos preguntitas? Cierro con esto. La conclusión es de ánimo, mis queridas hermanas y hermanos. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Así que debemos buscar la sabiduría que viene de Dios y la pasión por extender el reino de Dios tomando el modelo de Jesús. No esperando el aplauso muchas veces, sino tener la satisfacción que aunque seamos cuestionados y juzgados por nuestra fe y nuestro contexto, cumplir con su voluntad. Y que mi comida, como dijo Jesús, sea hacer la voluntad del que me envió. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y tu Espíritu que nos lleva a toda verdad en Cristo Jesús nuestro Señor. Que esta palabra, Señor, produzca el fruto de bendición en nuestro corazón, en nuestra mente, y se extienda así, Señor, a nuestras familias, a nuestro entorno y donde tú nos lleves. Que seamos esos profetas en función de extender tu reino, de anunciar tu nombre, denunciando la injusticia, pero también con hábitos de amor, que abracen, Señor, a un mundo que necesita de ti, mi Dios. Padre, toma nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, el resto de este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo por el cual tú permites, Señor, que podamos adorarte y recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.